muchísimas gracias a todos por la invitación. En verdad es un gusto estar con ustedes en esta mañana, que, que ya de repente estos tiempos de coronavirus hace que el hecho de que no tengas que moverte, como que los tiempos afectan tantito, ¿no? Pero empezamos a agarrar un ritmo interesante. Entonces, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar del desarrollo de prototipos conceptuales y funcionales. Y, y en ese rubro del desarrollo de prototipos, yo les traigo en una de las maneras del prototipado a través de lo que es el diseño de un producto mínimo viable, ¿ok? Entonces, pues ya sin más para presentación, pues vamos a empezar. Eh, y pues bueno, algo muy interesante con, con lo que se empieza el desarrollo de esquema de prototipos cuando se están en una forma de construcción del pensamiento, es que cuando nos encontramos, a ver, permítame tantito. Ok, a ver, espera si ya me están viendo mi pantalla. Es que de repente es como que me saca, pero bueno, eh, pues, pues bueno, entonces como les platicaba, el día de hoy, pues en el desarrollo de prototipos, eh, en el esquema conceptual, les traigo este concepto que es el desarrollo de un producto mínimo viable. Entonces, algo muy interesante en este proceso de desarrollo de clientes está íntimamente ligado a una producción ágil, ¿no? Es esa noción de el desarrollar una versión funcional de la conceptualización de una idea, ¿no? A eso se refiere el producto mínimo viable, no es la representación del producto en chiquito, sino más bien es una representación funcional de la conceptualización de la idea que nosotros queramos desarrollar. Y pues bueno, en el pasado, cuando se quería hacer en las campañas existentes, pues ya se tenía esa conceptualización del producto en las empresas, ¿no? Y tiene sentido cuando, por ejemplo, las empresas ya tienen un cliente, ya saben de cierta forma lo que les gusta, eh, porque ya tienen esa interacción y esa retroalimentación y ese proceso de compra, ¿no? Entonces ellos, los clientes ya saben exactamente qué es lo que quieren y las empresas, la realidad es de que pues se dedicaban a generar esquemas, ¿no? Que, que el proceso de manufactura o el proceso de ingeniería pueda permitir el desarrollo de los productos con esas características. Y, y ya se tiene en ese sentido este marco de especificaciones, del desarrollo, del diseño y de la entrega, ¿no? Entonces se tiene como este ciclo en las empresas que ya tienen ese primer contacto con el cliente. Y pues bueno, parte de lo que son el desarrollo de metodologías ágiles, ¿no? Y una de esas herramientas es el Lean Startup. El Lean Startup lo que nos permite es arrancar una idea de una forma rápida, de una forma práctica, a través de la premisa básica que es la observación. Entonces, este producto mínimo viable, ¿no? O en sus siglas en inglés, lo que busca es
el desarrollo primero a un nivel conceptual a través de conocer lo que el cliente quiere. Entonces, el ciclo con el que nosotros nos movemos y con lo que se mueve, pues esta metodología es la base del método científico, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de la oportunidad, con la generación de una hipótesis, con la experimentación, con en esa experimentación, con el aprendizaje y la puesta en marcha. Entonces, en esta parte del conceptualizar la idea que vamos a llevar a nivel de prototipo, el primer paso que estamos buscando es el que identificar si lo que nosotros queremos desarrollar verdaderamente está satisfaciendo una necesidad o los deseos del cliente de alguna manera. Entonces, de ahí que digamos que el método Lean lo que busca es tomar como los dos conceptos, es el, el Lean Manufacturing, que es como de donde viene esta metodología desarrollada por Eric Rice. Eric Rice se dio cuenta que a las premisas o al momento de conocer al cliente o generar la forma en cómo vamos a desarrollar nuestra idea, puede iterarse a través de abstraer, eh, digamos que la forma en cómo vamos a desarrollar a nivel conceptual nuestra idea y que la podamos probar de forma iterativa, es decir, a través del conocimiento del cliente. Entonces, el hacer esto nos permite disminuir tiempo, el desperdicio de tiempo, el de personas, el de materiales, el de recursos, y que además nos permite empezar a establecer las funciones mínimas que debe de tener nuestro concepto para que nosotros podamos pedir retroalimentación de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar y que de ahí podamos construir un demo, ¿no? Y a través de este demo que nosotros podamos identificar qué piensa el cliente de esta propuesta, qué se puede cambiar, es bueno, ¿no? Pero le podríamos agregar otras cosas. Nos empieza a dar esas características y esas directrices. Y entre más retroalimentación tengamos del cliente, pues más podemos generar esos cambios conceptuales. ¿Y eso en qué se traduce? En la disminución de costos y de tiempo y de hacer una propuesta que verdaderamente sea acogida en el mercado. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa y estamos en el proceso de desarrollo de nuevos productos, muchos de esos nuevos productos tardan muchísimo en llegar o requieren de grandes presupuestos para poner en marcha. Entonces, la conceptualización o el desarrollo de un producto mínimo viable como una forma de esquematizar la forma de prototipo para llevarlo a un escalamiento posterior, nos permite desarrollar nuevas maneras, ¿no? De probar un concepto a nivel teórico y de ahí poderlo llevar a una materialización. Entonces, esta construcción se da en pequeña escala, porque la realidad es de que no es que nosotros formulemos esa idea, ¿no? Llevemos esa hipótesis y que se vaya directamente a un segmento de mercado específico. La realidad es de que nosotros empezamos a generar la información a conceptualizar la problemática o la necesidad que nosotros estamos resolviendo y lo estamos llevando a una forma de conocer
a un posible cliente. Entonces, lo que nosotros buscamos en esta forma de desarrollo de la conceptualización previa del producto mínimo viable, ¿no? Que es una representación funcional de la idea de nuestro producto o servicio que queremos desarrollar, que genere un encaje en el problema solución. Entonces, y eso es lo que queremos hacer. La realidad es que no vamos a hacer un estudio de mercado, sino que vamos a, a generar aprendizaje a través de la observación, a través de preguntar y de contextualizar y entender el entorno en donde estamos tratando de desarrollar dicho producto. Entonces, cuando se ha validado exitosamente a nivel de concepto, pues entonces se tiene una base sólida para salir al mercado y empezar a escalar y ya empezar a generar pruebas, ¿no? Y ya poder invertir dinero en el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a exactamente qué es, ¿no? Este producto mínimo viable, es lo que nos permite materializar todos los elementos de diseño para llevarlo a un esquema comercial. Entonces, esta demo se debe de explicar por sí sola y debe permitir la experimentación del usuario. Entonces, ¿para qué lo queremos? Entonces nos permite, de cierta manera, conocer y validar que los elementos de valor que nosotros estamos estableciendo en esta conceptualización de nuestra solución a través de un producto o un servicio es la adecuada y que los elementos alrededor de este concepto, es decir, de este modelo comercial, verdaderamente pueda ser acogido. Y para ello nosotros necesitamos acercarnos con esos usuarios que son más fáciles y que son más perceptibles a probar nuevas cosas, a conocer nuevas cosas. Y sobre todo nos permite priorizar los atributos analizando lo que realmente el usuario quiere o percibe de lo que ellos realmente necesitan en ese satisfactor, es decir, en la solución de ese producto, de ese servicio. Entonces, eh, y además nos genera un aprendizaje muy grande sobre las reacciones concretas que tenemos que desarrollar para poder generar nuestro prototipo de un producto o un servicio. Entonces, ¿cómo se empieza a desarrollar este esquema de un producto mínimo viable, que es la antesala para el desarrollo de prototipos? Pues nos permite, primeramente, que tenemos que identificar este cliente en potencia, ¿no? Y para ello, nosotros tenemos que identificar exactamente a quién le está afectando este problema. Es decir, tenemos que hacer una diferenciación entre la persona que lo va a usar y la persona que lo va a pagar, ¿no? Entonces, ¿y qué elementos son importantes para él? Y para ello nosotros tenemos que formularnos quién es, quién es ese usuario. El desarrollo o el diseño de prototipos hoy se generan de una manera más ágil y más práctica porque el desarrollo de prototipos se va a un diseño enfocado al usuario. Entonces, eh, nosotros para poder generar a nivel conceptual cómo podemos desarrollar este esquema de prototipos, nos tenemos que preguntar exactamente quién es, qué es lo que quiere nuestro cliente, qué es lo que está pensando, qué es lo que siente, qué es lo que escucha, y qué, cómo es que está resolviendo esa problemática o esa necesidad, con qué productos actualmente lo está solucionando. Y eso, en el momento en que nosotros
podamos observar de una manera muy clara, ¿no? Qué es lo que siente el cliente, qué es lo que está escuchando. Y nosotros vamos a poder formular propuestas de productos o de servicios enfocados a esas necesidades. Entonces, digamos que esta primera parte, pues igual muy posiblemente ustedes ya lo conozcan, es el mapa de empatía, y que a través de las herramientas como el mapa de empatía, como el canvas del cliente, nos permite el poder profundizar en el conocimiento de nuestro usuario, de nuestro cliente, y de la problemática y solución que estamos tratando de resolver. Entonces, cuando nosotros tenemos este enfoque, nos permite profundizar mejor en ese desarrollo de hipótesis, y nos permite diseñar y categorizar los diferentes puntos clave de nuestro producto, de nuestro servicio, ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos a nivel conceptual este primer entendimiento, entonces nos permite eh, conocer y formular la propuesta. Entonces, cuando nosotros hablamos de este canvas del cliente, pues nosotros tenemos que empezar a identificar tres esquemas, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo del cliente, con sus ganancias y con sus dolores. Y cuando logro formular esto, me permite proponer o definir las características que va a tener ese producto mínimo viable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es los trabajos del cliente? Es todo lo que el usuario, ¿no? O el cliente tiene que hacer, o sea, tiene que hacer para recibir un servicio o para poder adquirir un producto. Describe qué es lo que una determinada persona está tratando de realizar, tratando de completar, o los problemas que quiere resolver, ¿vale? Y de ahí nosotros, identificando esos trabajos, eh, podemos ser más claro en cuál es la problemática alrededor de esas tareas, ¿vale? Entonces, tenemos lo que son los dolores, que ya es como una claridad, ¿no? Describe esas emociones negativas, los costos o situaciones no deseadas y los riesgos que el consumidor experimenta antes, durante o después de realizar un trabajo. Y los beneficios es, describe eso que el consumidor espera, desea o estaría sorprendido para recibirlos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Algo muy común, que cuando nosotros, por ejemplo, compramos un paquete vacacional, eh, y nos vamos, no sé, a Cancún. Acá los esperamos todos a Cancún ahora con las promociones, este, por el coronavirus, cuando termine todo esto. Tú compras un paquete de un resort, te vas a la zona hotelera, ¿no? De Cancún, que son complejos muy grandes, y que inclusive las entradas a esos complejos son pequeños pueblos adentro de ese complejo donde están estos resorts. Y para poder llegar a las avenidas principales y poder tomar un transporte, tienes que caminar, pues no sé, hasta unos 5 o 7 kilómetros. Entonces, es una distancia muy larga. Entonces, ¿eso qué le genera al cliente? Pues le genera una emoción negativa de que para que pueda salir, tiene que pedir un taxi que pueda ir por ellos, y luego esos taxis son increíblemente costosos, o si tiene que caminar. Entonces, en algunos resorts empezaron a identificar que esa problemática que tenían los turistas, y que ese enojo que empezaban a describir, empezaron a preguntarse cómo nosotros podemos generar un efecto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que generar? Entonces, ¿qué se les empieza a ocurrir a ustedes, no?
que pues no sé, pongamos bicicletas, que se puedan dejar a la salida. Algunos otros empezaron a desarrollar, por ejemplo, que se usen los carritos de golf, que los dejen en la entrada o no de la entrada de donde están todos los resorts. Entonces ahí es en donde, por ejemplo, cuando nosotros se los ofrecemos como parte del paquete, parte de los beneficios de contratar nuestro paquete, entonces ya para ellos estamos generando una solución y una ganancia para el cliente. Entonces, cuando nosotros logramos identificar este tipo de tres pilares principales para la construcción de nuestra propuesta de valor, y a partir de la propuesta de valor, el que podamos desarrollar conceptualmente esas características de nuestro producto o nuestro servicio, nos va a poder formular ese producto mínimo viable. Entonces, cuando logramos describir al observar lo que el cliente siente, quiere, esas frustraciones, esas tareas, pues vamos a poder diseñar esos aliviadores de molestias y esos generadores de servicio que los vamos a poder eh, implementar en las características de nuestro producto o nuestro servicio, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estos tres elementos, ¿no? que componen al desarrollo de nuestra propuesta de valor, nosotros empezamos a identificar estos tangibles, ¿no? Ya sean productos manufacturados, servicio al cliente, un cara a cara, el que podamos también de cierta forma, cómo podemos nosotros llevarlo a una forma digital, virtual, ¿no? O esos intangibles, ¿no? Servicios postventa o esquemas de financiamiento. Todo eso nos permite formular ese producto o ese servicio a nivel conceptual y de ahí que lo podamos desarrollar como parte de los elementos de nuestra definición de nuestro producto o servicio y que podamos tener claro estas características mínimas para desarrollar un producto mínimo viable y que podamos salir a identificar si la gente verdaderamente lo quiere adquirir. Entonces, en esta parte que les comentaba de los tres pilares que nos permiten construir esta propuesta de valor, la propuesta de valor es la forma, ¿no? Es la por la cual el cliente nos va a comprar. Entonces, explica por qué nos tiene que escoger a nosotros y no a la competencia. Entonces, para que esto suceda, tenemos que considerar dos cosas que siempre tiene en mente el cliente: los beneficios que aportas y lo que cuesta. Si lo primero supera lo segundo, entonces en la mente del cliente se va a crear la percepción de que la empresa, el producto o servicio merece la pena ser adquirido. Pero si es mayor esa percepción que tiene el cliente de lo que cuestas al beneficio, pues realmente pues no te van a comprar. Entonces, lo que nos permite a nosotros desarrollar este esquema de productos, que hoy muchas metodologías, esta es una de las metodologías, el desarrollo web se usa mucho el esquema, por ejemplo, con la metodología de Scrum, pero todos tienen esa base a nivel conceptual, que tenemos que desarrollar o formular las etapas o los esquemas técnicos que va a tener nuestro producto, nuestro servicio, y validarlo en el mercado. Entonces, una de estas metodologías, la que le estoy trayendo aquí, a través de la conceptualización de nuestro cliente, ¿no? Que es esta ruta del cliente, que nos permita
desarrollar nuestra propuesta de valor formular, porque a partir de que lo logramos formular, de ahí vamos a tener esos beneficios, es decir, vamos a poder encontrar esas diferencias con respecto a lo que existe en la competencia. Entonces, cuando nosotros tenemos que sentarnos a nuestra propuesta de valor, debemos de considerar muchos, pues por lo menos estos 10 puntos, ¿no? Pues el primero, ¿no? ¿Qué diferencial vamos a tener con respecto a la competencia? Vamos a ofrecer el mismo valor por un precio menor, aunque pues no se lo recomiendo porque competir por precio muchas veces significa que debemos de estar preparados con buena inversión para poder llegar al mercado, porque si no el que tiene más dinero es el que controla esa posición de mercado e inclusive el precio. ¿Qué tanto? Va a ser algo completamente diferente, ¿no? Va a ser una novedad, entonces vamos a crear nuevos mercados, vamos a satisfacer necesidades no identificadas explícitamente. La calidad, o sea, está orientado a entregar un nivel de calidad superior a los competidores. La conveniencia, es decir, qué tanto te facilita la vida al cliente optimizando su tiempo y su esfuerzo, ¿no? Ejemplos de propuestas que están tratando de salir en ese esquema, ¿no? Todas las esquemas virtuales que se han desarrollado, por ejemplo, para plataformas online en el esquema retail, ¿no? Por el tema del coronavirus, ¿no? Cómo nos traen nuestras compras a la casa, nos traen la comida y que evitemos que salgamos de nuestras casas. Entonces, eso tiene que ver con la conveniencia para el desarrollo de esas características que va a tener nuestra propuesta de valor y que van a ser las características que vamos nosotros a describir en nuestro producto, nuestro servicio para la construcción de este producto mínimo viable. Vamos a trabajar con esa marca, ¿no? Van a ser productos asociados a un grupo específico, una moda, una tendencia. Va a ser su desempeño, ¿no? Va a ser mayor desempeño, es decir, nos va a generar una mayor eficiencia, nos va a reducir un costo, ¿no? Nos va a incrementar la productividad. Por ejemplo, nos va a reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido algunos emprendedores que identifican que acá tenemos un maíz, el cacahuat simple, ¿no? Que es de un grano gordo, que es con el que hacemos el pozole. Para que se pueda desgranar, la gente o en muchos pueblos usan sus pulgares, el grano y con esa fuerza van desgranando el grano. ¿Qué sucede con el tiempo? Que pues genera problemas en tendones, de postura, de reumas, ¿no? Entonces, es ese riesgo de salud y, por ejemplo, muchos campesinos empezaron a hacer herramientas mecánicas, pero pues que podía volarle la mano completa a cualquiera, ¿no? Entonces, si logramos reducir ese riesgo en el que incurre un usuario para desarrollar una actividad o para el comprar un producto o servicio, entonces estamos generando un valor en la descripción de ese producto o ese servicio, ¿no? Si estamos generando reducción de costo, ¿no? Y hacer un proceso al cliente, o si vamos a tener el diseño como el elemento diferenciador en la oferta de la empresa o de la generación de nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, la custom pues va enfocado a esa adaptación de la oferta, ¿no? De las necesidades para diferentes clientes o grupo de clientes. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esa conceptualización, podemos materializar esa. Entonces, nos permite
la propuesta de valor, generar una estrategia para el desarrollo de productos o servicios para cada segmento de clientes. Nos permite comunicar aquello que la empresa o que nuestro producto, nuestro servicio hace mejor o de manera diferente, y nos permite ofrecer una solución, ¿no?, a los problemas del consumidor explícitas o latentes, y se puede ofrecer pues más de un valor en cada producto o servicio. Entonces, tenemos que tener esta parte clara, ¿no? Entonces, para que puedan dar los esquemas, entonces el costo no tiene que ser mayor al valor generado, ¿no? Nosotros tenemos que estar en donde el valor generado que nosotros percibimos tiene que ser mayor al costo generado. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo dos tipos de celulares, ¿cuál creen que ustedes mejor? Pues va a depender, ¿no? O sea, de los costos, de las funciones que cada uno ha experimentado con cada uno de estos dispositivos, y del por qué aprecian o consideran que el valor que ofrece cada una de estas marcas es mejor que otro. Entonces, ¿cuál vale más o cuál nosotros apreciar de una mejor manera? Pues va a depender de diferentes valores, pero de entender a lo que nuestro cliente quiere y lo que se percibe de ese producto o de ese servicio, y cómo nosotros comunicamos ese valor. Entonces, es lo importante cuando nosotros estamos generando esta propuesta conceptual de nuestro valor. Entonces, ahorita los invito a que veamos este video para que podamos entender cómo desarrollar, por ejemplo, esas características de valor en un producto. No se escucha, no tenemos audio, Gabriela. A ver. Gabriela, de pronto estás utilizando un dispositivo como manos libres. Sí. Retíralos mientras haces el proyecto que vamos a explorar. Ya, es que le tenía que dar share audio, ¿no? Exacto. Y lo otro es que si puedes bajar un poquitico la barrita donde dice compartir para que los chicos puedan ver la imagen completa que me están solicitando por el chat. Dale donde dice hi. ¿Ya se ve completa? Sí. With SodaStream, you can save 2,000 bottles a year if you love the SodaStream. En este ejemplo, con SodaStream, es una máquina que te permite crear tus propios. Entonces, digo, es un poco disruptivo porque pues te va mostrando, ¿no?, cómo frente a la propuesta de valor de Pepsi o de Coca-Cola, pues ellos están fundamentando su valor, ¿no?, pues en los siguientes puntos, ¿no?, en donde tú puedes fabricar el refresco en tu casa, es ecológico y respetuoso en el medio ambiente, ¿no?, porque pues te permite ahorrar botellas de plástico al año, etcétera.
con ese concepto de la florecita, ¿no? Que transmite esa forma como de ecológico y que es fácil y divertido de usar. Por eso es que cualquier miembro de la familia lo puede hacer. Si ven, ponen a una niña, un adulto, un joven, ¿no? Todos los miembros de la familia. Y con estas botas, pues, digamos que de sabores o colores vistosos, ¿no? Entonces, a diferencia. Entonces, esta parte de la formulación de nuestro producto, de nuestra propuesta de valor, nos permite al mismo tiempo que nosotros podamos tener súper cuáles van a ser esas características que va a tener nuestro producto, nuestro servicio, ¿vale? Entonces, en este esquema vamos a desarrollar, ¿no? Las especificaciones y la funcionalidad de nuestro producto, nuestro servicio, y por lo general, decía, no es desarrollar un producto en pequeño, es desarrollar el concepto y la funcionalidad que va a tener. Y cómo nosotros podemos empezar a generar prototipos de esta conceptualización. Pues nosotros lo podemos empezar a hacer a través, por ejemplo, de una maqueta en 3D, ¿no? Que lo represente, tanto productos como servicios. O sea, un servicio también se puede maquetar, también se puede identificar qué es lo que se va a obtener el cliente. Para eso, pues pues nos tenemos que apoyar, ¿no? Por lo general en el uso de la tecnología, a través de esquemas de renderizado, ¿no? Que nos permita conceptualizar ya sea el concepto o si no se puede renderizar, por lo menos que lo podamos dibujar. Entonces, para que podamos dibujar y para que lo podamos trabajar, pues necesitamos un equipo multidisciplinario que nos permita tener esos enfoques y que nos permita al mismo tiempo poder llevar esa conceptualización y esa maquetación, ¿no? De una forma eh, funcional, descriptiva, a los elementos que trabajamos previamente y que les mencioné. Entonces, también podemos hacer una muestra mínima del producto y cuando no es muy costoso desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, en algunas industrias, sobre todo los que quieren desarrollar productos a base de consumibles, ¿no? De comestibles, o de insumos que son fáciles de adquirir y que son fáciles de armar. O si no, nosotros podemos describir, ya sea en un video, en una presentación, cómo es este producto, esa ficha técnica o inclusive algún testimonio de uso. Entonces, así es como vamos conceptualizando y desarrollando esta parte de nuestro producto, nuestro servicio, e identificamos al mismo tiempo pues a esta base de competidores. Cuando nosotros empezamos a hacer búsquedas primero en escritorio, pero como les dije, aquí de donde vamos a obtener la mayor retroalimentación al construir esta especificación es que nosotros podamos salir a preguntarle a nuestro posible cliente, poder identificar a nuestros competidores y poder hacer esas comparaciones, ¿no? De sus precios, de su propuesta de valor, de sus canales, de sus diferenciaciones, y que así nosotros podamos al mismo tiempo poder establecer esos diferenciadores con respecto a nuestra propuesta. Entonces, muchas veces ¿no? Es más importante probar los conceptos que desarrollar todo el producto, ¿no? Y muchas veces, y cuando estamos hablando en el esquema de desarrollo, construcción de ideas para la generación de estructuras empresariales, no es necesario tener terminado para poder salir al mercado. Entonces, Rick
Hoffman, el fundador de LinkedIn, nos dice algo muy interesante con esta frase, ¿no? Si no te da vergüenza la primera versión de tu producto, está saliendo al mercado demasiado tarde, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos desarrollar un producto, un servicio, una propuesta de negocio como intraemprendedor en nuestras empresas, pues queremos tener todo tan bien desarrollado que, cuando salimos, pues ya mucha gente pues está trabajando y desarrollando lo mismo, ¿no? Entonces, hemos podido ver que este tipo de iniciativas han logrado la construcción de grandes empresas. Entonces, uno de esos ejemplos que tenemos de estas empresas, de estas grandes empresas, ¿no? Que han logrado desarrollarse a través de la conceptualización de su idea y a través del desarrollo de un producto mínimo viable, fue Dropbox. Ellos, o sea, desarrollaron un producto mínimo viable, ¿no? O sea, hicieron un pequeño espacio, generaron un video, empezaron a identificar que en la época en el que ellos salieron ya existían muchas empresas que ofrecían espacios en la nube, pero no eran tan conocidas. Entonces, ellos realmente no gastaron en publicidad, no desarrollaron comercio, o sea, completamente funcional, y ellos a los primeros 18 lograron generar 100,000 millones de usuarios en su lanzamiento. Y lo primero que hicieron en un periodo de principal, pues fue irse a las empresas y fue aprender, ¿no? Por ejemplo, algo que en la historia de Dropbox pues nos empiezan a contar fue cómo desarrollar el esquema de monetización. Ok, el primer apartado fue que lograron generar un producto, lograron generar un canal de comunicación que fuera efectivo y que pudiera llegar a todos los usuarios que ellos pretendían, pero en los primeros pasos con los que se empezaron a topar fue pues cómo monetizamos. En su sitio, ¿no? Armaron un fanpage en donde pudieran dar a conocer su producto, y cuando ellos detectaban que una empresa quería conocer de su servicio, inmediatamente quitaba la versión gratuita y los mandaba al premium para que lo compraran. Entonces, a base de experimentación, haciendo lo que el usuario quiere, el de no confundir al usuario, pues pudieron establecer o determinar, ¿no? Algunas características que pudieran mejorar la forma y la conceptualización del negocio, porque ese es el siguiente paso. El primer paso es la conceptualización de la idea, que la idea sea acogida, que verdaderamente las características que nosotros estamos indicando en nuestro producto sea factible de hacerlo, pero la pregunta no es si lo puedo hacer. La pregunta que nosotros tenemos que validar es, ¿lo deberíamos hacer? Y si lo deberíamos de hacer es porque ya nuestro cliente nos ha dado la información necesaria para poder desarrollar ese producto y ahora sí invertir nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. Como dicen los americanos, si te vas a equivocar, equivócate rápido, equivócate barato. Al final, el tema del desarrollo de los productos, su acogida, porque unos son fracasos comerciales y otros tienen mayor éxito. Recuerden que muchas veces cuando nosotros mercado y queremos probar un producto, si lo probamos con la gente que no es del mercado, pues vamos a tener nada, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a generar esquemas de validación que nos permitan a estos prototipos identificar si verdaderamente van a tener
de ser acogidos por el mercado. Entonces, para que nosotros podamos hacer esa validación, pues necesitamos generar formas o mecanismos o herramientas que nos permitan de cierta manera entenderlo. Una manera es que a nivel digital, ¿no? Podemos hacer búsquedas sencillas para verificar si se está haciendo lo mismo que nosotros pensamos hacer en productos o servicios. Y pues para eso podemos empezar a hacer búsquedas de productos en diferentes páginas que lo comercializan y poder identificar esos diferenciadores. Otra manera de generar pruebas económicas para saber si nuestros clientes potenciales muestran un verdadero interés por nuestra idea, si verdaderamente para ellos y si están lo suficientemente interesados como para generar una acción, es decir, comprarte. Muchas veces en el esquema de la observación no es tanto lo que el cliente te dice, sino es lo que el cliente hace. Entonces, por ejemplo, esquemas de generar un landing page en donde nos permita subir nuestra propuesta y identificar a través del seguimiento si la gente verdaderamente le está interesando, ¿no? Visitas, si preguntan, si existe una verdadera interés de compra. Entonces, cuando hacemos pequeñas acciones para hacer la validación de nuestro producto, de nuestro servicio, pues vamos a tener mayor información. Por ejemplo, otra manera en que nosotros podemos hacer validaciones es pues empezar a identificar con un presupuesto, ¿no? Si el usuario le interesa o no le interesa nuestro producto, nuestro servicio, y eso lo podemos hacer con Google AdWords, ¿no? Que puedan poner publicidad cuando se hacen las búsquedas específicas de palabras clave. Y esto, la realidad es de que solo se paga cuando la gente le da clic. Entonces, si tú generas un pequeño presupuesto para hacer esta validación y verificar si verdaderamente tiene interés, y si no genera clics, pues entonces ya tenemos nuestra respuesta que estábamos buscando. Otra manera es que también podemos, a través de Amazon, ¿no? También en la versión en español o en inglés, es una forma en donde nosotros podemos probar, subir un producto, un servicio, pues más bien aquí son productos, ¿no? Y generar, si tenemos un interés de compra, ¿no? Y pues bueno, las tendencias, unas páginas, no sé, donde se generen cursos, depende mucho del producto, del servicio que queramos definir. Entonces, que tenemos que generar métricas que nos permitan evaluar cada una de estas esquemas. Entonces, ¿cuántos usuarios necesito que me hagan clic para saber si verdaderamente tengo un interés? Si yo salgo a mostrar mi producto, ¿cuánto verdaderamente es que me permita, o sea, de interés, me permite llevar que mi producto, mi servicio, me permita desarrollar, ¿no? Entonces, pues básicamente esos son los principales elementos que tenemos para el desarrollo a través de esta metodología, que podamos desarrollar un prototipo conceptual, ¿no? Los elementos que necesitamos para llevarlos a la materialización en un producto mínimo viable, de ahí cómo podamos llevarlo a una validación y que podamos tener información para saber si vale la pena que invertamos más en el desarrollo de un prototipo a un producto comercial. Entonces, gracias por el día, por hoy.